Ok, bueno, primero que nada, buenas noches o buenas tardes, no sé cómo manejarlo en este caso. Yo la verdad muy contenta de poder estar de nuevo con ustedes y hablarles un poco en este caso de mi tema de investigación, para el cual apliqué, digamos, como mis dos carreras, ¿verdad? Para poder hacer una investigación un poco más amplia en este sentido, con conocimiento de causa de ambas cosas hasta cierto punto. Entonces, bueno, el por qué decidí investigar acerca de los textiles es un tema que realmente aquí en Costa Rica es bastante difícil de encontrar información porque no tenemos como, a ver, no hay como las personas que se interesen específicamente por el tema de los textiles. Y como no aparece, ¿verdad? Propiamente textiles así como tal, cuesta más que las personas se interesen por el tema. Entonces, vamos a ver. Eh, Producción textil. Bueno, entonces cuando pensamos en producción textil, siempre se piensa, ¿verdad? Como les decía, que en telas, que en ropa, en bolsos o cosas que específicamente te hablan de la estructura que estás viendo textil como tal. Y si han leído algo al respecto alguna vez, pues ustedes pueden pensar, por ejemplo, en lo que serían como las mantas de Perú que envuelven a los muertos. Se piensan en telas bordadas que están llenas de color, como esta o estas, por ejemplo, ¿verdad? También se piensa en cestería muchas veces, o se piensa en la indumentaria de los aztecas que se ven en las imágenes, que están en los murales o en los códices o así, pero también se logran encontrar, ¿verdad? Cosas como esta, que si nosotros aquí en Costa Rica pudiéramos encontrar algo tan completo y maravilloso como esto, sería increíble. Este, este tipo de hallazgo, ¿verdad? Vendría a ser un poco de lo que sería una evidencia directa de lo que son el tejido, las fibras, ¿verdad? Aquí se pueden ver también evidencias directas de textiles digamos, de lo que sería el registro arqueológico, pero resulta que para Costa Rica propiamente, nosotros no logramos encontrar lo que hemos visto, ¿verdad? Lo que les decía, que las mantas o los fardos funerarios o así, sino que lo poco que se ha logrado registrar aquí son de dos sitios específicamente, porque digamos, nuestros suelos, el clima y muchas otras cosas que, a ver, complican un poco la conservación de los textiles en Costa Rica, no han logrado que sea, digamos, de la forma más adecuada. Entonces, los únicos que se han registrado son el sitio de La Regla, que lo que hicieron fue algo así como fardos funerarios, ¿verdad? Pero lo que son entierros de paquete, que es la imagen A que tenemos en la pantalla. Estos enterramientos de paquete resulta que estaban envueltos en una fibra, tal vez no propiamente un tejido como tal, porque en este momento yo no les podría asegurar y decir, no, sí, claro, era un tejido con una estructura de tal tipo, no, porque actualmente no se conserva, que era parte, digamos, como de lo que se habló un poco la semana pasada, ¿verdad? Como de este tratamiento posterior a la extracción del bien que de pronto no fue el más adecuado. Entonces, en este caso, resulta que esto fue una excavación como de los 80s y aún, y a ver, no ha pasado tantísimo tiempo y ya lo que se conservaba de textil, lamentablemente, pues ya no está. Entonces, eso es también parte, ¿verdad? Como hasta cierto punto de las malas praxis de este tipo de evidencia y el desconocimiento también que se tiene de cómo conservarlas adecuadamente o cómo consolidarlas o así. Además, también en el sitio Retes, que ese es un sitio que queda, bueno, no les mencioné, el sitio de La Regla queda en Punta Arenas, que esto viene a ser como en costa. Entonces, esto estaba, digamos, como por decirlo así, en un tipo como de espacio como abnegado, como tipo manglar. Entonces, ahí es donde estaba, entonces se conservó como por como porque se encapsuló ahí, por decirlo de una forma. El sitio Retes, por otro lado, se encuentra en las faldas de un volcán cerca aquí, digamos, en Cartago. Entonces, gracias a la ceniza volcánica y etcétera, ¿verdad? Fue que se lograron conservar no solamente
este fragmento de algodón que a la fecha lamentablemente nunca lo he podido ver tampoco, porque es posible que ya se haya degradado también por digamos, por la inadecuada almacenamiento y así, ¿verdad? Sino que también, este, aquí no solamente se conservó este pedacito digamos, de algodón, sino que también se conservó madera, lo cual también por sus condiciones orgánicas, ¿verdad? Y es como súper difícil y complicado que se conserve. Este, sin embargo, digamos, ¿qué tipo de evidencia o cómo nosotros logramos hablar de producción textil sin tener fragmentos de tejidos? Bueno, es bastante complejo, digámoslo de una manera, pero lo que se vienen a ver no son estas evidencias directas, sino más bien las evidencias indirectas de esta producción. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Son las herramientas que se usan para hacer tejidos en primer lugar y también improntas de textiles en cerámica, que es parte, digamos, como de lo que yo investigué en su momento para poder hablar de producción textil aquí en Costa Rica. Yo centré, digamos, mi investigación propiamente en lo que es Guanacaste, que es igual una parte de costa, y entonces, principalmente, bueno, les voy a explicar un poco el por qué terminé en Guanacaste, pero como lo que ven aquí, ¿verdad? Que es una imagen de uno de los códices donde se ve una mujer hilando y así. Podemos ver, digamos, como este proceso del hilado con uso y volante, y para ello, digamos, voy a mencionar como vamos a hacer como énfasis en estos conceptos. Acá, digamos, aquí podemos ver no solamente el uso y el volante que está usando ella, sino también parte de las herramientas que son importantes dentro del proceso de la producción textil, como lo son las agujas, lo que son punzones y demás. Entonces, pero por aquello que no hayan sabido, digamos, que no tengan como tanta conciencia de qué significan lo que es el uso y el malacate o el volante, voy a hacer como una pequeña referencia a esto. Entonces, el malacate son propiamente, de verdad, este tipo de contrapesos que se utilizan en la parte, digamos, final de lo que es el palito de madera. Entonces, normalmente se utiliza, ¿verdad? De forma manual, para lo que es el hilado de fibras naturales, se utiliza, a ver, para transformar como fibras discontinuas en un producto continuo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si ustedes tienen el algodón normalmente cuando uno lo está como preparando para el hilado, no sale una sola fibra como la seda, ¿verdad? Que el gusano de seda es una sola fibra. En este caso, son como pedacitos. Entonces, lo que permite este tipo de herramientas es que se pueden utilizar, digamos, como para poder hacer una sola fibra continua, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que funciona es el malacate, volante o tortero, dependiendo del país, se les llama de diferentes formas y termina siendo lo mismo, ¿verdad? En México normalmente se le llama más malacate. En Argentina, por ejemplo, en la parte sur de América se le llama tortero. Aquí en Costa Rica se le ha conocido más como volante y, ¿verdad? Y así ha formado parte, digamos, como del vocabulario. Aquí en Costa Rica lo que pasó fue que se le empezó a llamar volante de uso y en algún momento alguien decidió como recortar el nombre y entonces les dicen uso, que lo cual está mal utilizado porque el uso es el palito de madera únicamente, o de madera, o de pejibaye, o de montones de cosas que se pudieron hacer, pero normalmente es de un producto orgánico, ¿verdad? Entonces, si nosotros en el registro arqueológico no estamos encontrando el uso, quién sabe por qué motivo, razón o circunstancia llegaron a decirle uso y no, digamos, y cortaron por uso en lugar de cortarlo por volante. Pero, en fin, entonces si escuchan cualquiera de las tres, es exactamente lo mismo. Luego, cuando yo estuve buscando qué evidencias podía estudiar aquí en Costa Rica, partí, ¿verdad?, de ser consciente de que, a ver, como evidencia en el país no existía evidencia directa. Entonces, mis antecedentes, yo los direccioné de forma que se enfocaron igual en el tipo de evidencia indirecta que se estaban identificando en otros países.
yo lo que hice fue como para mantener un poco más, digámoslo así, de cercanía, de contextualización, mantener lo que fueron los países latinoamericanos. Entonces, como pueden ver en el mapa, lo que está en azul o negro, dependiendo de la pantalla, no sé en qué color lo ven, están marcados los países que tenían investigaciones que respondían a mis necesidades investigativas, desde, como les repito, la evidencia indirecta, es decir, desde las herramientas y las improntas en cerámica. Varios estudios de los que estuve viendo, ¿verdad? O sea, yo investigué y mis antecedentes, si ustedes logran ver o echarle ahí una ojeadita a la tesis, digamos, de los 10 países tengo antecedentes, ya sean uno, dependiendo, por ejemplo, México tiene un poco más de investigación, al igual que Argentina y así, Colombia también, pero no todos los países tienen como tanto, porque, por ejemplo, países como Ecuador, Bolivia, se enfocan mucho como en la parte del tejido, o sea, de la evidencia directa, no tanto en la parte que a mí me interesaba investigar para poder hacer la relación con lo que yo tengo aquí en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, en México tenemos un texto que, bueno, que es, esta imagen hace referencia a ese texto de Smith y Heard, quienes identificaron como parte fundamental del proceso del hilado 3 herramientas. Entonces, no solamente son el volante, malacate, tortero y el uso, sino que además ellos están hablando de una vasija que se utilizaba abajo, ¿verdad? Como podemos ver en el dibujo, para poder, digamos, como darle mayor giro o más soporte, por decirlo así, a lo que era el volante y el uso dando vueltas a la hora de hilar. Aquí propiamente, vieras que no han sido identificados como tales estos artefactos, digamos en asociación a la producción textil. Entonces, parte de lo que yo a futuro, espero no muy largo plazo, poder hacer es revisar parte por lo menos de las colecciones de los sitios que yo investigué para poder ver si existe alguna relación o algún tipo de desgaste en ciertas vasijas o así, que yo pueda identificar y decir, ah, sí, estas vasijas están asociadas a la producción textil, tal y como mencionan estos autores, ¿verdad? Asimismo, por ejemplo, se hablan de los diferentes materiales en que pudieron ser confeccionados los volantes de uso, tales como hueso, piedra, madera, entre otros. Entonces estamos hablando que no solamente se hicieron en cerámica, sino también en materiales perecederos. Y, digamos, además del barro como tal. Una de las investigaciones sumamente interesante que, digamos, que de las que tomé en cuenta, fueron las de Reyes, Laporte y Perla, porque ellos hablan de algunos malacates como artefactos de uso secundario, lo cual realmente engloba ya otra intención, ¿verdad? Entonces, posiblemente provienen de un desecho o de un artefacto que tuvo un daño, como por ejemplo que se quebrara y entonces se reutilizaron los fragmentos de alguna otra forma. Eso es sumamente interesante. Y les recomiendo que ojalá si se pueden leer esa investigación se la lean, porque realmente, por ejemplo, Perla no solamente aborda, bueno, los tres no solamente abordan como la parte, en mi caso que me interesaba, de los malacates, ¿verdad? Sino que además hablan de fichas de juego, de colgantes, digamos, como tipo de avalorios, de montones de cosas que hacen que uno vea, digamos, como la cerámica fragmentaria de otra manera. Esta imagen que tienen en pantalla es la imagen de un semillantillano que se confeccionó, como pueden ver, ¿verdad? Con un tejido de algodón y fuera del maravilloso objeto que estamos observando en cuanto a proporción, uso de texturas, expresión, o sea, que uno dice, bueno, tiene un montón de diseño, está pensado como tal, ¿verdad? El autor menciona que anterior a este descubrimiento, digamos que esto es un descubrimiento que se hace en República Dominicana. Entonces, antes de esto como tal, la producción textil únicamente se podía ver en las improntas cerámicas que tenían en el registro arqueológico. Nunca habían logrado encontrar, al igual que nosotros, digamos, como este tipo de evidencia tan directa, que representa no solamente el textil como tal, sino toda la representación, digamos, como eh, ideológica que hay detrás del semi como tal, ¿verdad? Bueno, esta otra imagen, como ven, es parte de lo que representan lo que son las improntas cerámicas.
Resulta que esto es una investigación que se hace en Argentina. Entonces, dentro del registro arqueológico que mencionan López, que es la argentina, ella siempre habla o hace referencia a las improntas cerámicas, pero en la parte externa, porque se supone, digamos, que lo hacen de esta forma, ¿verdad? Que están apoyando la cerámica para terminarla sobre algún petate, algún tejido o algo así. Entonces hacen referencia a la parte externa, no interna, como lo que nosotros encontramos aquí, que es lo que vamos a ver más adelante. Parte importante, digamos, de lo que son ¡Ah! Yo se fue. Hola. Hola, hola. Hola, se le fue un Ahora momento el sí. audio, pero ya volvió ya. Sí, sí me escuchan, sí. Sí, Ok. sí, muy bien. No sé, Adelante. no sé dónde quedé. Quedé en esa, sí. Al principio de esta transparencia. Ok. Ok, Sí, entonces voy a repetir de nuevo. Yo de sí, pronto vi gracias. como que se fue y yo, no, no puede ser. Sí, Ok. sí, sí. Sigo entonces. Lo que les decía es que, este, digamos, para lo que es la parte de América, Latinoamérica, vamos a dejarlo así, se han identificado principalmente tres tipos de telar, los cuales son el telar de cintura, el telar horizontal y el telar vertical. El más conocido, yo creo que tanto para ustedes como para nosotros acá, es el telar de cintura. Eh, Como las fotos que estamos viendo, ¿verdad? Uno es una referencia a algunos de las ilustraciones que normalmente se ven para México y la fotografía de la derecha es una señora que es una fotografía de los años 50 que se tomó aquí en Costa Rica en un grupo indígena que es los Boruca. Ellos están ubicados en el sur del país. Entonces, es muy interesante porque el montaje, digamos, el montaje de ambos telares, si en algún momento han visto algo, es muy distinto. Entonces es sumamente interesante. Para mí, digamos, es como de las partes más interesantes de lo que es el textil, pero eso es otro tema. Luego, el telar horizontal, como pueden ver, ¿verdad? De esta forma, es muy utilizado en la parte sur de América, al igual que el telar vertical, que se utiliza un poco más en la parte, digamos, de lo que es Chile, con las mapuches y así. Este, Ahora ya propiamente entrando en materia costarricense, cuando yo empecé a hacer la investigación, yo quería, así muy ilusionada, pensar en que yo podía hacer una investigación de la producción de textil en todo el país. Pero resulta y acontece que en realidad son muchos sitios. Y lo que empecé a hacer fue como revisar los inventarios y los informes de todos los sitios del país a los que tuve acceso y ver cuáles estaban identificando como artefactos los malacates. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que muchas veces los malacates, como es una ruedita con un huequito en el centro, entonces llegan y ven, y es como, bueno, sí, y no los toman, digamos, como un artefacto, porque normalmente los llegan a ver propiamente cuando ya estamos hablando, digamos, en laboratorio, que ya están limpios y todo, y aunque podrían llegar y tomarlos como artefactos y analizarlos como tales, se quedan en material fragmentario. Entonces, de todos los sitios que yo revisé, que fueron muchísimos, no tengo el conteo de cuántos exactamente, pero fueron por lo menos 1500, solamente estos que ustedes ven en la lista son los que identificaron como artefactos un malacate. Y les estoy diciendo que ni siquiera son sitios que tengan montones de malacates, ¿verdad? Sino literal, solamente como uno o dos. Entonces, estamos hablando de que hay todo un subregistro en el material fragmentario que podría estarse asociando a la producción textil y no lo están viendo porque como no es parte, digamos, de los intereses a nivel de investigación, entonces es una parte un poco frustrante. Pero bueno, es parte, digamos, como de las cosas que uno pretende lograr, ¿verdad? Con este tipo de investigaciones, como que la gente se incentive y vaya identificando y entonces digan, ay, sí, entonces más adelante uno poder decir, uy, sí, aquí están. Entonces,
Esos son los sitios que identificaron en sus informes y en sus investigaciones malacates como artefactos. Las estrellitas son los sitios que les mencioné anteriormente, La Regla y Retes, que son los que, digamos, eventualmente tuvieron algo de textil, según los registros y las historias y demás de aquellos años. Pero justamente debido a que cuando yo empecé la investigación, ¿verdad? La mayoría de los que sí tenían más cantidad de artefactos, como que tenían más malacates identificados como artefactos, fueron en el lado de Guanacaste. Como pueden ver, es una zona costera totalmente, donde está la mayor parte de sitios que yo tomé en cuenta para la investigación. Esta parte de Costa Rica, de Guanacaste, se llama Bahía Culebra. Bahía Culebra es uno de los lugares que durante varios años, entre los 80s y 90s, tuvo mucha investigación, porque aquí hubo un crecimiento, digámoslo así, un crecimiento hotelero muy amplio. Entonces hicieron, digamos, como muchas investigaciones y rescates de los materiales, porque si no se iban a perder. Entonces, gracias a esto, vamos a verlo como algo muy positivo, gracias a esto se lograron recuperar muchísimas evidencias de todos estos sitios. Los que han sido más investigados son Jícaro, Manzanillo, Nacascolo, principalmente, bueno, la Cascabel, ¿verdad? Y todos los demás ahí también han tenido investigaciones como por consecuencia de que están cerca o algo van a hacer, entonces, ¿verdad? Han tenido como investigación también, pero esos son como los que más investigaciones han tenido. En estos sitios inclusive, aunque parezca increíble para nosotros o para mí, también se han rescatado lo que son restos óseos. Por ejemplo, Jícaro tiene una colección impresionante de restos óseos con, les estoy diciendo que hasta cráneos modificados y todo. Entonces es increíble. Pero ha sido por lo mismo, digamos, de las colecciones que más investigan por muchas personas que están interesadas en el análisis de restos óseos. Pero siguiendo con los textiles, este es uno de los sitios que te muestra, que presenta los 3 tipos de evidencias que yo estaba buscando, es decir, las herramientas, que eran lo que son los malacates y las agujas y punzones, lo que son las improntas textiles, bueno, y la tercera son figurillas, pero en este caso las figurillas cerámicas que yo tomé en cuenta fueron sin contexto. Entonces, esto es básicamente lo que fue como la muestra total de lo que fueron los artefactos que se analizaron. Entonces, como pueden ver, ¿verdad? La Ceiba es uno de los sitios que más malacates tiene, la Cascabel, Jícaro y así, ¿verdad? Luego hay agujas y punzones. Muchas de estas agujas que fueron identificadas, por ejemplo, en varios de los sitios, yo las descarté porque tal vez era algo muy pequeño o para mí, desde mi perspectiva, no cumplían con los requisitos para que yo dijera, ah, no, sí, claro que sí, se utiliza dentro del proceso textil. Podía ser tal vez algún tipo, no sé, de punzón o así que fue identificado como tal, pero que a la hora yo de analizarlo no lo vi como tal. Pero bueno, más adelante tal vez, observándolo con otros ojos, ¿verdad? No lo sé. Para un total, digamos, de lo que fue la muestra de 93 malacates, 19 agujas y punzones, y las improntas textiles, pues es un poco complicado porque, por ejemplo, en este sitio, Llano La Molonga, es una vasija completa, o bueno, yo podría pensar que es completa porque son muchos fragmentos, pero por lo menos digamos casi completa, pero está totalmente fragmentada. Entonces, no lo podía tomar como uno porque son varios fragmentos, pero en realidad es como de lo mismo, ¿verdad? Por aquello. Entonces, bueno, en cuanto a lo que son las herramientas, ¿verdad? De lo que ya hablando específicamente de los malacates, son como 3 categorías, por decirlo así, lo que son los malacates completos, los incompletos, las preformas como tal. Entonces, las preformas, ¿qué son? Que de pronto es algún malacate, es decir, algún fragmento redondeado que tiene así apenas
o la intención de un agujerito en el centro, por ejemplo. Eso yo ya le llamo preforma, o yo lo identifico como tal. Incompletos, y cuando vienen mitades o apenas un cuarto del malacate o así, ya los completos, ¿verdad? Fueron los que me permitieron en este caso proponer una definición de tipos para los malacates. ¿Qué tipo de parámetros se tomaron en cuenta? Bueno, parámetros que se tomaron en cuenta fueron como los que están viendo ahí, de rangos de peso, diámetros mayores, que son, digamos, como diámetro mayor es la parte de afuera, el diámetro del orificio, los grosores. ¿Por qué? Porque resulta que con todos los textos que leí en su momento, ¿verdad? Lo que todos los autores estaban proponiendo era que los malacates, dependiendo del peso y de las dimensiones, sirven eventualmente para hilar unas fibras suaves, como por ejemplo como el algodón, como la lana, ¿verdad? O fibras más duras, como por ejemplo podríamos hablar de la cabuya, del enequén, ¿verdad? Entonces, esa diferenciación entre qué puedo hilar con esto y qué puedo hilar con estos otros es realmente muy importante, porque se supone, bueno, además de que también se proponía el uso de plumas, pelo de animales como conejos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante saber el peso y, digamos, y cómo hacer esta división de todos los malacates en función de esto? Es porque, por ejemplo, si yo tengo una fibra muy suave con un malacate que me está haciendo demasiado peso, lo que no va a permitirme es hacer como un giro como digamos, como un giro como muy cerradito o muy abierto, entonces me va a romper la fibra, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo como en toda esta lógica de tomar en cuenta lo que es el peso. Entonces, de la muestra total de los malacates, yo logré como identificar o, o estoy proponiendo, mejor dicho, para el caso de Guanacaste, ¿verdad? De mi muestra propiamente, y eventualmente me gustaría que se pueda utilizar, ¿verdad? Para otras partes y así expandir la muestra y demás. 6 tipos. Entonces, el primero es que es el tipo cuenco. Normalmente son de forma semiesférica, es decir, en la parte de arriba son planos y son curvos abajo. Los diámetros andan, así como están leyendo ahí, ¿verdad? Entre unos 4 a 6 centímetros y medio por ahí. Pero, por ejemplo, en este caso, lo que está logrando, digamos, es que se están hilando con esto, o bueno, lo que yo estoy proponiendo que con esto se hila, son igual algodón y enequén o cabuya, ¿verdad? Entonces, es como, en el caso de Costa Rica propiamente, todos están contando como con ese parámetro, porque no son tan livianos, pero tampoco hay muchos que no son tan pesados. Entonces, digamos, se podría eventualmente pensar que podían utilizarse para hilar ambos tipos de fibras. Además, en este caso, ¿verdad? Parte importante a la hora de hacer la clasificación también fue ver lo que son los diseños. Entonces, acá están viendo algunos de los tipos algunos de los malacates que se asociaron a este tipo cuenco, y estos son algunos de los diseños que se asociaron, algunos de los diseños que son de este tipo como tal. Entonces, como ven, son como líneas incisas, en algunos son como trazos muy libres, no, son trazos de pronto no tan, a ver, como no tan geométricos como tal, ¿verdad? Como digamos en este caso, que aquí, ¿verdad? Estamos viendo ya líneas más específicas, que aquí esto es un dato, a ver, que quiero como eventualmente poder investigar de mejor manera, porque resulta que, bueno, una vez el año pasado, yo también di como una conferencia de esta investigación, y después me contactó un muchacho ahí que es biólogo. Resulta que él me decía, y eso quiero darle como cabeza y realmente investigar bastante, porque él me dijo que
le parecía que las representaciones que estaban teniendo los malacates que yo tengo en mi muestra podían asociarse a representaciones de equinodermos. Los equinodermos son como, por ejemplo, los pepinos de mar, erizos, estrellas y este tipo de animalitos, ¿verdad? Entonces, para mí, digamos, es como totalmente lógico poder pensar en este tipo de representación, porque resulta que estamos hablando que están en la costa. ¿Por qué no representar esto? Cuando de pronto en la cerámica ya, ¿verdad? Vasijas y demás, no estamos viendo este tipo de representaciones de, digamos, de animales marinos así. Sería increíble. Pero eso le voy a dar más cabeza y eventualmente ahí les contaré qué tal. Luego el segundo tipo es el tipo horizonte, estos son un poco más planos. Ven que en peso andan parecido, ¿verdad? Por encima de los 20 gramos y así. Podrían igual eventualmente utilizarse para hilar tanto algodón como cabuya. Estos son algunos de los ejemplos de acuerdo a los sitios. Como pueden ver, por ejemplo, los primeros son monocromos, han perdido las pinturas. Aquí también, aquí hubo una pérdida de pintura. Algo muy importante de recalcar en los primeros 5 tipos es que estamos observando malacates que están siendo hechos con esa función. O sea, no se está viendo aquí una reutilización de nada, como mencionaba, por ejemplo, Reyes, La Puerta y Perla, ¿verdad? Entonces aquí es importante hacer énfasis en esto, porque como ustedes, por ejemplo, están viendo en la figura 2 de esta imagen, estamos viendo un artefacto que está siendo hecho como tal, o sea, como un malacate. No en toda la muestra se están viendo desgastes por uso, por ejemplo, como en este caso, ¿verdad? Que para mí el desgaste de uso se representa por, digamos, como por, a la hora de hacer como el giro, ¿verdad? En el uso con el malacate aquí en el centro, él va a hacer un desgaste como en la parte externa a la hora como de abrirse, por decirlo de una forma. Entonces, como ustedes pueden ver acá, hay un desgaste muy presente porque hay pérdida de material en esta parte central principalmente. Por ejemplo, el diseño de yo eventualmente podría llegar a interpretarlo como un camino. ¿Por qué no? ¿Verdad? Es como de pronto una idea, no sé, muy básica tal vez, pero bueno, interpretaciones hay de todo. Estos son igual, nuevamente, ¿verdad? Diseños de lo que son el tipo horizonte, igual que este segundo dibujo de abajo, para mí son como caminos, tal vez ríos, una representación así como más, más de la naturaleza territorial, por decirlo de una forma, pero ¿por qué no llegar a pensar en representaciones de equinodermos o de cosas más marinas, de cosas de su entorno más próximo? Hay que darle como de pronto un poco más de cabeza a esta idea, ¿verdad? Luego, el tipo 3 es el tipo pejibaye. En este caso, la forma es bicónica alargada. Este es como el único ejemplar registrado en este momento, porque si bien es cierto, se parece un poco en forma al siguiente grupo, es el único que tiene propiamente pintura como tal, como pueden ver acá. Igual en vean nuevamente, ¿verdad? Lo que es el desgaste en la parte, digamos, superior del malacate a la hora de hacer el giro. Y también hay un desgaste en la parte de abajo. Luego, el tipo 4 es el tipo reborde, y principalmente lo llamé así por el reborde que tiene en la parte superior. Y normalmente suelen ser monocromos. Como podemos ver acá en esos ejemplos, igual son malacates con líneas incisas, ¿verdad? En algunos casos estos tienen pintura blanca dentro de las líneas. Nuevamente siguen siendo malacates hechos en función de ser malacates, ya sea utilitarios o eventualmente funerarios, ¿verdad? Pero son hechos en función de esto. Aquí son varios de los diseños que son un poco más orgánicos, más lineales, ¿verdad? Luego el tipo ceiba es un poco más, digamos, como más esferoide, más redondeado. Entonces, como les decía, es muy similar en forma hasta cierto punto del tipo pejibaye,
pero este no tiende a ser como tan alargadito, como tan romboidal, digámoslo así, sino es un poquito más, como más así, como más gordito. Este tipo ceiba lo llamé así porque resulta que solamente está apareciendo en el sitio La Ceiba. Entonces, son un montón de ejemplares que la mayoría del sitio La Ceiba son de este tipo y son así. Entonces, ¿qué tienen? Tienen además de ser monocromos así como estos, ¿verdad? Tienden a tener líneas incisas como el anterior, por ejemplo, pero lo que los delata desde mi perspectiva es la forma principalmente. Hay uno de estos que es súper interesante porque normalmente estos malacates suelen ser sólidos, es decir, se agarra, no sé, la arcilla, se le hace el hueco en el centro, ¿verdad? Y por eso es sólido. Pero hay uno en específico que resulta que es como hueco. Entonces, lo único que se tiene, y me parece impresionante que todavía se conserve, es una maravilla, es la cascarita. Digamos, es la parte, es solamente una pared súper delgada, él es totalmente cerrado y tiene como un huequito, entonces donde le pones como luz, se ve totalmente la, digamos, como la parte hueca del malacate. Es maravilloso. Igual en estos, ¿verdad? Vean el tipo de líneas, hay punteados, no se ve algo como tan específico o algo que uno pueda interpretar de un momento a otro. Muchos de ellos tienen esta pintura blanca, vamos a repetir, ¿verdad? La pintura blanca dentro del inciso. Yo este diseño, por ejemplo, a mí me hace pensar en cultivos, de pronto en maíz, no sé. El tipo ciclo es uno de los tipos, digámoslo así, yo creo que todos son interesantes, pero este tipo en específico definitivamente es más utilitario. Este es el tipo, digamos, del que hablaban en su momento Reyes y Laporte y también Perla, ¿verdad? Del reciclaje de ciertos fragmentos para utilizarlos en algo más. Entonces, le puse ciclo principalmente, ¿verdad? Porque es como un reciclaje, es un ciclo, volver a utilizar ciertos fragmentos. A nivel de siluetas son sumamente variadas. Los contornos pueden ser redondeados, cuadrados, con puntas, etcétera. Siempre y cuando, ¿verdad? Digamos, tienen como un peso específico, por decirlo así, porque estos no tienden a ser tan pesados porque son muy delgados normalmente. Entonces, bueno, parte de la muestra del tipo ciclo, evidentemente es la más grande que tengo, ¿verdad? Porque todos los sitios hasta cierto punto van a tener por lo menos uno que se identificó como tal. En este caso, bueno, aquí pueden ver la variabilidad tan grande que tenemos a nivel de este tipo de malacate, como por ejemplo estos que son monocromos, estamos hablando de un fragmento de una vasija, de uso cotidiano, por ejemplo, ¿verdad? Estos que ya eventualmente tienen una capita de engobe o de pintura, en algunos casos que ha tenido pérdida, en otros apenas y se mantiene un poco. Y en este otro caso, que son los policromos. Por ejemplo, el número 1 es espectacular, ¿verdad? Es como la excepción a la regla porque todos pesan menos de 25 gramos y este es un poquitín, es más, todos pesan menos de 20 gramos, pero este en específico es un poco más pesado, entonces y no tiene como el mismo desgaste en el orificio central que tienen los otros, ¿verdad? Por lo mismo se le ha logrado conservar muchísimo mejor la policromía, etcétera, pero bueno, este específicamente es del sitio La Ceiba, que el sitio La Ceiba es un sitio pues funerario, ¿verdad? Entonces, pues podríamos pensar eventualmente que está asociado a algún contexto funerario en específico y que se utilizó solamente para eso, ¿verdad? Vamos a ver, hay muchas posibilidades. Luego, en cuanto a lo que son los otros tipos de herramientas, que son las agujas y punzones, pues el análisis fue un poco más de identificación, ¿verdad? No tanto como de la parte funcional, porque no hay tanta variabilidad. La mayoría, o bueno, lo que se
tienen el registro arqueológico principalmente son de hueso, hay huesos de venado principalmente, como el número 7, y así. Entonces, como pueden ver, normalmente muchas están incompletas, entonces es una lástima, ¿verdad? Como no poder tener una idea de cómo eran específicamente, porque no se conservan como del todo tan bien de por el mismo material. Inclusive aquí sería magnífico poder eventualmente pensar en otros materiales que se pudieron haber hecho, pero que de fijo igual eran tanto más perecederos que los huesos. Luego, un segundo, o bueno, en este caso, una tercera forma de evidencia a nivel de textiles son las improntas de textiles. Las improntas de textiles son literalmente la impresión que deja el textil en la arcilla. Como les enseñé para el caso de Argentina, ¿verdad? Y otros países, normalmente las impresiones que se han identificado y analizado son en la parte externa de las vasijas. Sin embargo, resulta que para Costa Rica tenemos en la parte interna de las vasijas, lo cual es increíble, porque es una técnica de manufactura específica. Alessandra de Castignaro di Foletti, ella habla de este tipo de técnica. Se le llama técnica de modelado convexo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que, por ejemplo, lo utilizan, digamos, es como utilizar una preforma para hacer algo, para hacer una vasija. Entonces, por ejemplo, se utiliza, no sé, una jícara o otra vasija ya cocida, ¿verdad? Y así, se le pone un fragmento de tela para que este sirva, digamos, como aislante y se empieza a moldear con la arcilla, digamos, por ejemplo, como con una tortilla de arcilla para llegar y hacer, digamos, empezar la forma, se saca, se termina y se termina con rollos, ¿verdad? O ya las técnicas como más típicas, pero entonces esto lo que ayuda de pronto, una de las posibilidades es hacer una producción un poco más rápida, tal vez. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, tejidos de estructura sencilla, es decir, que solamente tienen una trama y un urdimbre sencillo, ¿verdad? Que es el tejido de tafetán, pero en diferentes grosores. Entonces, por ejemplo, en la imagen de la izquierda estamos viendo un tejido de pronto un poco más cerrado, más fino, y en la parte de la derecha estamos viendo un tejido un poco más abierto. Entonces, como parte del análisis que yo hice en su momento, ¿verdad? Lo que hice fue hacer impresiones, o sea, digamos, las impresiones que se encuentran en la cerámica son los negativos. Entonces, yo con este material que es un, como un, es como un yeso dental, digamos, es como con lo que le hacen a uno las impresiones para hacerle como moldes de cosas en los dientes y así, que en este momento no recuerdo cómo se llama. Yo lo que hice fue como sacar el positivo de esto. Entonces, lo que estamos viendo en las figuras amarillas es como el tejido, ¿verdad? De cómo se veían los tejidos. Y las cerámicas son como las impresiones, evidentemente, de estos tejidos. Esto fue sumamente interesante de poderlo realizar, porque más allá, digamos, de lo que uno está viendo, ¿verdad? Que hay, dice, obvio, es un tejido sencillo y así, ver el positivo de digamos, de las fibras en este caso, me permitió ver como el paso del hilo por arriba y por abajo de la urdimbre, por ejemplo. Entonces, en la figura de la izquierda, de arriba, no sé si logran, digamos, como detallar que hay un hilo que se ve claramente, ¿verdad? Donde pasa por encima y luego se mete, digamos, entre los hilos. Ese detalle valió la pena para todo lo demás, digamos. Entonces, podemos ver tejidos como súper gruesos, de hilos un poco, digamos, de hilos de pronto no tan finos, sino que el hilado fue un poco más grueso, a tejidos como los de abajo, que son realmente muy finos, súper pegados, que están hablando de una especialización a la hora de hacer los tejidos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo llegar y lograr hacer estos tejidos así como súper ajustados a nivel de lo que es la trama, ¿verdad?
y todo a esos otros tejidos abiertos que se ven más bien como gasas, como no voy a decir que descuidados, pero digamos se ven como con otra intención más bien. Entonces, bueno, como podemos ver acá, ¿verdad? Cuesta muchísimo en el registro arqueológico lograr como encontrar algo completo, pero bueno, esto es como una muestra de cómo más o menos se puede ver el textil. Entonces, por ejemplo, como les digo, ¿verdad? No es lo mismo verlo así en este detalle de la imagen, donde estamos viendo únicamente de que sí, pues hay una lógica de donde pasa la trama por los hilos de la urdimbre, por arriba y por abajo en uno y uno, a verlo en el, digamos, como a verlo en el positivo y ver realmente cómo se veía el tejido. Estas son bases de vasijas que sacaron del sitio del Chaperna. Eso igual, todo está en Bahía Culebra, ¿verdad? En este caso, digamos, hay que denotar, por ejemplo, el desgaste que hay en este tipo de vasijas, que apenas si se nota, ¿verdad? Y por dicha, la investigadora fue como con ojo de águila para poder llegar y digamos, identificar estas improntas y más importante aún, identificarlo y ponerlo en el informe, para después, por ejemplo, una persona como yo llegara y poder, digamos, analizarlo desde una perspectiva textil. Parte además del análisis, de llegar y sacar estas impresiones en positivo, fue como tratar de ver los diferentes materiales que yo estoy proponiendo que se pudieron utilizar, como el algodón, como la cabuya, eventualmente algo muy similar al yute y así. Entonces, lo que hice fue utilizar, digamos, algodón hilado, digamos, hilado así manualmente, con volante y uso, ¿verdad? Con volante y uso, pero así, obviamente no yo, porque no tengo esa expertise todavía, ¿verdad? Pero, digamos, es muy diferente hacer ese tipo de hilado, donde puedes ver todavía en el hilo, digámoslo de esta forma, como cierta imperfección, ¿verdad? Porque evidentemente no va a salir todo en el mismo diámetro, eso es sumamente complicado. Entonces, no es lo mismo, a ver, eso es lo que hace una máquina, ¿verdad? A lograr, digamos, este tipo de hilo donde estamos viendo ciertas, como aperturas en el hilo o como unos bulbitos en cada tanto en el hilo y demás. Entonces, en la figura, bueno, la foto A es de hilo hilado así manualmente. La B es cabuya, de igual manera, hilada manualmente. Recordemos, o bueno, la cabuya es una fibra muy dura. Eventualmente se podría hilar con un malacate bien pesado para que haga el peso que se necesita, pero también las fibras duras se pueden hilar con, digamos, como directamente con la mano. Una vez que la fibra se extrae de la planta y se seca adecuadamente, se puede hilar sobre la mano o sobre la pierna, ¿verdad? De igual, dándole la torsión adecuada. Y en este caso, la cabuya que yo utilicé para hacer el tejido fue hilada igual manualmente. El C es un pabilo común y corriente de tienda y el D es un pedazo de yute. Entonces, igual, yo lo que hice fue, ya que tengo el tejido, voy a hacer las impresiones en el textil para ver cómo, digo, en la arcilla, perdón, para ver cómo se ven. Entonces, eso es lo que estamos viendo en la siguiente figura, ¿verdad? Donde están igual A con A, B con B y así. Y vean las diferencias de cómo estamos hablando, digamos, de cómo se ven en las aperturas del hilo, cómo se está viendo, por ejemplo, este algodón de la figura A tan finito, bueno, digamos, estos tejidos todos los hice yo, entonces, con diferentes telares, no telar de cintura, porque para hacer un fragmento así no voy a utilizar el telar de cintura, pero igual son telares manuales, que utilizan la misma lógica de la urdimbre como base, ¿verdad? Y la trama, que es el hilo que pasa. Entonces, digamos, esto fue como para hacer hasta cierto punto una comparación, ¿verdad? Con lo que yo estoy viendo en el registro arqueológico y lo que eventualmente se podría ver ya con digamos, con la utilización de fibras como las que yo estoy proponiendo. Esta es la única vasija que aparece en el registro arqueológico completa, o bueno, casi completa, porque le faltaba la parte de arriba, ¿verdad? Pero completa, completa, y es del sitio Jícaro.
dirían, digamos, en su momento, ¿verdad? Cuando nosotros la vimos, aquí nosotros en Costa Rica tenemos un dicho que es chepito, o sea, fue muy chepita la persona, fue muy mirón, digámoslo así, la persona que llegó y vio adentro de la vasija para darse cuenta que eso adentro tenía impronta textil. Como es tan oscuro, pues las fotos no quedan como tan bien, pero lo interesante de esta vasija es que, bueno, primero véanlo a nivel de forma, ¿verdad? A nivel de forma estamos hablando que es muy similar eventualmente a lo que es como una jícara. Luego tenemos en la parte interna, en la base, el tejido, como las improntas que vimos que eran un poco más abiertas a nivel de trama. Entonces ahí se ven digamos, como los tejidos impresos así. Y luego, para ya la parte de arriba, digamos, uno, a ver, si se sienten los rollos donde llegaron y terminaron de completar, e inclusive se ven los dedos donde terminaron de completar, vemos la figura para arriba, ¿verdad? Entonces es impresionante. Parte de esto, además, ¿verdad? Por parte de la investigación como un producto, fue eh, identificar y proponer un tipo cerámico para específicamente este tipo de evidencia. Entonces, yo lo bauticé como impronta monocromo, porque normalmente las vasijas que estamos encontrando, los fragmentos que se están encontrando, son monocromos. No tienen presencia como de digamos, como de vestigios de pintura o algo así, entonces se podría interpretar específicamente como monocromos. Otra cerámica, o mejor dicho, otra de las vasijas es esta que les decía antes de Llano a la Molonga, que como ven, ¿verdad? Está, pues eventualmente podría estar completa, pero tiene muchos fragmentos, entonces yo conté como cada fragmento eventualmente, por eso son 14. Pero toda esta vasija completa es de Llano a la Molonga, parte también, digamos, de lo que sería el tipo impronta monocromo. Luego, como les contaba, ¿verdad? Esto es parte de lo que fueron los malacates, agujas y punzones y las improntas de cerámica es un material con contexto, pero ya propiamente como para hacer una comparación visual y demás, tome en cuenta figurillas de cerámica, aunque traté de encontrar figurillas que fueran de los sitios que yo estuve investigando. Las pocas figuras que habían no tenían como algo que se pudiera interpretar como textil, porque eran muy diferentes. Por lo tanto, yo tomé en cuenta la colección sin contexto que nosotros albergamos en el Museo Nacional, o por lo menos una pequeñísima parte de que tenían representaciones de textiles. Entonces, ¿cuáles fueron los cuatro principales eh, los cuatro principales como prendas, indumentaria que identifiqué? Primero es la falda o delantal, porque va a depender, digamos, de cómo esté. Los tocados, en este caso podríamos hablar del tocado más allá de textil, como de algodón o así, se podría pensar como en cestería eventualmente. La pampinilla, que es, digamos, como un tipo digamos, como de calzón, y yo me imagino que ustedes en algún momento tal vez lo han escuchado. Y los sujetadores, ¿verdad? Entonces, en este caso, como estamos viendo, estas dos figuras tienen como una falda, un delantal, se ve, digamos, al frente muy evidente lo que es el textil y atrás el amarre, ¿verdad? Para que se sostenga. En este caso ya serían lo que son como las pampinillas o las tangas, ¿verdad? Igual, nuevamente, tienen como esta parte delantera que cubre, atrás tiene como el cierre. Igual acá, esta es una combinada porque no solamente tiene la parte de abajo, sino que además tiene un tocado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo diferencio yo, por ejemplo, en estas donde no estamos hablando únicamente digamos, como de indumentaria, sino que además también se podría pensar en lo que son pintura corporal, ¿verdad? Pero para mí hay diferencias pequeñas, aunque pequeñas son muy diferentes. Por ejemplo, en este caso, yo estoy tomándola en cuenta por lo que sería la pampinilla eventualmente y lo que sería el tocado. No tanto por la parte de aquí delantera, porque el motivo de diseño que tienen esta parte de arriba también lo tienen las piernas. Entonces, muy posiblemente eso sí se trata de pintura corporal.
Lo mismo acá, ¿verdad? Lo que tenemos en los brazos es muy, digamos, a nivel de motivo, es muy distinto a lo que estamos viendo en la parte, digamos, del busto. Casi que todas, por no decir que todas las figuras que estamos identificando con pinturas de este tipo, ¿verdad? Que representan algún tipo de textil o de indumentaria, son femeninas. Eso es muy importante, de, digamos, como de recalcar. Y como pueden ver, ¿verdad? A ver, el sujetador no solamente, digamos, no es como en la parte delantera, sino que va hasta atrás en la espalda y hace como un tipo de cierre que se está repitiendo, ¿verdad? En las figuras como tal, de este estilo. Ahora bien, los pasos para lo que es la elaboración de un textil, estamos hablando de la obtención de fibras, la obtención y preparación de fibras. En este caso, por ejemplo, esto es un montón de algodón. Y, por ejemplo, el algodón, lo ideal para prepararlo es llegar, dejarlo al sol para poder desgranarlo, por decirlo así, que es como quitarle lo que son las semillas, ¿verdad? Porque con las semillas que tiene la mota de algodón, pues no se puede hilar con esto, ¿verdad? Entonces se deja al sol para que se abra, bla, bla, bla. En el caso de la cabuya, se han asociado este tipo de artefactos, como el que estamos viendo en la imagen, se les llama machacadores. Entonces, lo que se ha dicho o se ha asociado en su momento es que estos machacadores se están utilizando para quitar como la celulosa digamos, de las hojas, y entonces así poder tener acceso más fácilmente a lo que son las fibras de las hojas. En cuanto a lo que es el hilado de las fibras, ¿verdad? Acá tenemos a una indígena de las mismas fotos que les enseñé anteriormente. Ella es una indígena boruca, está utilizando, como pueden ver, ¿verdad? En este caso, lo que se está viendo es el uso, el algodón, este recipiente, que vean que de verdad podría no ser cerámico, como lo mencionaban Smith y Heard para lo que es el caso de México, sino que podría ser una jícara, como en este caso. Entonces, por eso no lo estamos viendo en el registro arqueológico. Son muchas cosas a tomar en cuenta, ¿verdad? Y el volante de uso está en la parte interna, pero se ve muy, muy poco, pero ahí está. Una parte súper importante de igual manera es el teñido. El teñido es algo que aquí por lo menos no hemos podido como, o sea, no se ha estudiado tanto o no se ha estudiado del todo a nivel de la muestra arqueológica, principalmente porque estamos viendo, ¿verdad? O sea, no estamos teniendo en nuestro registro eh, fragmentos de textiles. Entonces, esto es lo que complica, ¿verdad? Hasta cierto punto, el poder hablar de teñido, que para mí es totalmente obvio que se hacía, pero yo no tengo cómo demostrarlo, ¿verdad? En el registro arqueológico. Entonces, ahí es donde se complica un poco. Pero esto es parte fundamental, de igual manera, del proceso de elaboración de textiles. En este caso, bueno, ella es una indígena boruca. Doña Marina ya está utilizando diferentes hojas, raíces, cosas que se encuentran, ¿verdad? Que la naturaleza se los da para poder hacer los diferentes teñidos. A nivel de teñido, en este caso, se puede hacer en caliente, se puede hacer machacando las hojas, entonces ahí estamos hablando de otro tipo de instrumentos que también se están utilizando para la producción textil de una forma u otra, ¿verdad? Y algo sumamente importante es el color, digamos. Los colores que normalmente se obtienen, estamos hablando de colores más verdes, cafés, de pronto rojos, ¿verdad? Azules, dependiendo del tipo de planta y así, naranjas, amarillos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el color morado. Ustedes me imagino que en algún momento han escuchado el caracol del Múrice. El caracol del Múrice es algo realmente a nivel de tinte sumamente especial, porque además fuera de la dificultad para poder tener acceso al tinte, el animal no se mata como en algún momento se pensó, sino que el animal, digamos, digamos, se despega de la roca, se estripa, entonces lo que tiñe es como la orina del bichito. Es sumamente interesante. En estas fotos, por ejemplo, eso es un registro que se hizo de igual manera, como en los años 50 a nivel fotográfico, del proceso de la extracción del múrice.
Yo tuve la oportunidad de estar en el 2019, no, en el 2020, antes de pandemia, o en el 2019, no estoy segura, y fue increíble, ¿verdad? Vean, por ejemplo, cómo este caracolito ya se les trajo el tinte que se le podía extraer y él igual ahí en el agua sigue tirando un poquito de tinta de lo que le queda, ¿verdad? Lo mejor de este proceso es que, vamos a ver si el video sirve para que vean más o menos cómo es. Pero digamos, ahí ustedes ven, ¿verdad? Cómo, por ejemplo, es que se procesa. Entonces, él cuando lo despegan de la roca, él se empieza como a cerrar y como, no, no. Entonces empieza como a tirar este líquido, esta lechita, que es lo que permite, digamos, como el teñido como tal. Una vez que esto pasa, y pues se vuelve a pegar a la roca y él nuevamente queda perfecto y se puede volver a utilizar en unos días o al siguiente día. Lo más interesante, digamos, a nivel de lo que son teñidos, los tintes reaccionan de formas distintas. Entonces, por ejemplo, si en el proceso de teñido, cuando son con plantas, hay que utilizar, por ejemplo, mordientes, como son las sales, vinagres, agua de sal, cosas así, para que el teñido pegue y haga los colores que eventualmente uno pretende. En este caso con el múrice, vamos, el mordiente, por decirlo así, es como la oxidación con el aire, porque ya el mordiente viene incluido con el agua de sal. Entonces es un proceso tan completo y tan maravilloso, ¿verdad? Que tener, es tan complejo que es por eso que no se tiene como tanto acceso a este color. Y en ciertas épocas del año, además, eso es sumamente importante. Entonces, como ven, ¿verdad? Ahí estamos viendo diferentes tonos, hay amarillos, hay verdes y ya pasa al morado. Entonces es ahí como conforme con la oxidación, el sol, el agua de mar y todo esto que empiezan a cambiar los tonos. No obstante, ¿verdad? García y Arce en su tesis para lo que es Nuevo Corinto, que es un sitio que está no en costa, eso es muy importante, de verdad, sino que está en otra parte, lograron identificar dentro del material que estuvieron investigando, que no tenía para nada, pero para nada que ver con textiles, sino que estaban investigando cerámica, logran identificar como estas dos fibras. Entonces, a ver, estamos hablando que no son colores que normalmente o de forma tan natural estén en la naturaleza. Digamos, el rojo es un poco más fácil de conseguir porque hay diferentes plantas y animalitos que los dan, pero el azul es como un color más especial. Entonces, por ejemplo, esto es como de las pocas evidencias que aparecen en investigaciones que se podrían asociar a la parte textil y que pues ojalá se puedan encontrar un fragmento y no solamente una fibrita eventualmente. En este caso, lo que les estoy presentando es el proceso de elaboración de lo que les hablaba antes de la técnica de modelado convexo. Esas son las manos de un artista amigo mío que es ceramista y entonces él me ayudó como para hacer esta parte. Entonces ahí como pueden ver, él hace una tortilla, tiene la forma preparada de la jícara con el fragmento de tela ya listo para utilizar, ¿verdad? La apoya y entonces ahí le empieza a dar como la forma a esa tortilla en función de la forma, digamos, semiesférica de lo que es la jícara. Luego, bueno, como ahí pueden ver, ¿verdad? Se ve ya entonces ahí la impresión de la tela y ahí ya empieza con rollos por medio de la técnica de rollos, que es muy usual, a levantarla y ahí se va completando la forma. Es una técnica increíble que definitivamente con el clima, por ejemplo, ¿verdad? Pasa que hay que tomar en cuenta igual todos estos factores como ambientales, porque, por ejemplo, en este caso, cuando hicimos esta prueba, esto fue fue un día que estaba sumamente frío y es un lugar así como todo, como ciudad, por decirlo de una forma, y entonces no hay como el mismo viento, la cantidad de calor y demás, ¿verdad? Que por ejemplo podríamos estar encontrando en la costa, donde estamos hablando de que el agua de sal ya te está secando la arcilla de una forma más específica, te la seca más rápido, el nivel, digamos, digamos, o mejor dicho, el tiempo para trabajarlo no es como tan lento porque se va a secar así y entonces ya va a llegar a un punto de dureza
mucho más rápido que, por ejemplo, en esta parte que es como más central. Entonces, eventualmente, y eso es como factores, sí, que hay que tomar en cuenta a la hora de proponer este tipo de manufactura para lo que es Valle Culebra. Y finalmente, ¿verdad? Parte, digamos, aunque esta no es una de las figuras que yo tomé en cuenta para mi investigación, porque a nivel temporal es muy temprana para lo que yo estoy analizando, bueno, para lo que yo analicé en su momento, es importante ver, ¿verdad?, el uso de textiles, no solamente a nivel de indumentaria, sino también a nivel utilitario, más cotidiano, como en este caso, que es una representación, ¿verdad?, de una hamaca. Entonces, esta pieza, por ejemplo, es una pieza sin contexto que nos llegó al departamento por medio de una persona y lamentablemente no podemos tener el contexto completo de esta pieza tan maravillosa, ¿verdad? De saber con qué más salió, en qué sitio específicamente, pero aún así es sumamente importante para nuestro registro, por lo menos a nivel visual, ¿verdad? Que muy temprano, desde años muy tempranos, por decirlo de una forma, se están haciendo representaciones de textiles que no se, y entonces se puede asociar, digamos, como estas representaciones desde ese entonces, no solamente para la parte tardía, digamos, del 800 para acá. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de mucha ayuda y que hayan aprendido algo.